medio ambiente de trabajo nosotros planteamos que son los contaminantes físicos, químicos, biológicos, biológicos, tecnológicos y de seguridad. Algunos de estos los vamos a desarrollar más adelante. Una cosa importante que se mide desde el concepto CIMAR es la carga global del trabajo. Hay que evaluar el conjunto de factores, nunca solamente una parcialidad. ¿Qué sería evaluar una parcialidad? Y una vez un médico que hacía medicina laboral en el municipio de San Fernando nos llamó para mostrarnos cómo le daba bien la medición de carga física de los laburantes del cementerio. Claro, nos llamó porque le dio bien, si no, obviamente. Y en realidad, la presión más grande de un laburante del cementerio no es hacer el pozo con la pala, aún en enero. Y yo diría que además usando poco elemento de seguridad tampoco es la exhumación de cada uno. El problema más serio que tiene un laburante del cementerio es ver sufrir toda la vida de la gente. Yo nunca me voy a olvidar, en Tierra del Fuego, los compañeros me llevaron al cementerio de Ushuaia, y cuando les pregunté a los compañeros del cementerio qué les pasaba cuando enterraban a alguien, veían a la gente sufrir, a lo mejor lo conocían, Ushuaia, no digo que se conocen todos, pero se pueden llegar a conocer. Uno de ellos me dijo: no sabes cómo te jode, cómo quedás cuando te vas a una criatura, cuando te vas a un pibe. Y él fue cuando me dijo: por eso una vez por semana hacemos terapia de grupo, para poder sacar hacia afuera lo que es esa carga emocional que implica esa tarea, que también se da en los hospitales, laburan todos los días con la vida y la muerte en los hospitales. Después lo vamos a ver más detalladamente. Una cosa de más importante es siempre hay mucha diferencia entre el trabajo que está nomenclado, cómo se debe hacer, a cómo se ejecuta realmente. Nunca es lo mismo. Aún en una oficina, siempre hay que poner en juego capacidades mentales y emocionales para resolver los imprevistos. Y es eso lo que hay que medir, no lo que está escrito, sino el trabajo real. Y la carga global tiene tres componentes: la carga física, la mental y la psíquica. La psíquica es central en el caso de compañeros como ustedes que laburan con la vida y la muerte. Acá está graficado a todo lo que está expuesto el trabajador y de que todo lo que depende de su salud. Está en el cuadernillo, no se asusten ahí tomando nota alguno apurado. Pero está desde sus propias aptitudes, en la base, hasta arriba de todo, cuál es el contexto económico, político y social, y cuáles son las cuestiones más inmediatas que los rodean y afectan su salud y determinan su bienestar. Después, en cuanto al medio ambiente de trabajo, a los contaminantes presentes, acá tenemos los ergonómicos, que centralmente generan problemas musculoesqueléticos, los agentes biológicos, la eliminación, la seguridad. Ahí van a ver que después que el compañero que me sigue está con una bota, pues hizo un esguince ahí por una caída al mismo nivel. Las sustancias químicas, las radiaciones, el clima, todo eso es medio ambiente de trabajo. Definimos como factores de riesgo a elementos, fenómenos o acciones de los seres humanos que pueden provocar daño en la salud de los trabajadores. Yo les voy a seguir. Ahora me va a seguir, si no se me escondió, Gastón. Ahí viene Gastón, despacito, no te apuré, que está esguinzado. ¿Sí? Una consulta. Tengo las enfermedades profesionales, que muchos compañeros, los más antiguos, la tienen y que a veces no le damos pelota.
y la hacemos pasar como enfermedad común, y resulta ser que venimos con que la enfermedad que tenemos es profesional. La RT se tiene que hacer cargo. Sería para ver si lo planteamos. Sí, ahí vamos a ver el último datos que tienen que ver con la enfermedad de origen. Hablamos de enfermedad de origen laboral. Si hablamos de enfermedad profesional, tiene que ver exclusivamente con un contaminante o algo que te provocó esa enfermedad en el lugar de trabajo. Pero a veces las cosas son confluencia de ambos. Por ejemplo, si tenés amianto, ahí en el cuadernillo de amianto tienen la foto, por ejemplo, del Hospital San Fernando de Salta, San Bernardo de Salta. Si vos laburás con amianto, que es un contaminante con cancerígeno, y además fumás, lo más probable es que tenga cáncer porque se incrementa entre 60 y 90 veces cuando juntás ambas condiciones. Entonces lo que suele pasar, vos tenés un cáncer de pulmón y lo que dice la ART, es por el cigarrillo. Porque además lo que pasa en nuestro país, que el negocio de la enfermedad que tenemos, como sistema sanitario, es diagnóstico y tratamiento. Nunca, en ningún lado, se investiga por qué te enfermaste. Cuando se investiga es cuando hacen quilombo los vecinos, como por ejemplo en Espeleta, en Berazategui, con la planta transformadora, o con el PCB, con la compañera de Pilar que hizo mucho despelote. Pero si no, nunca se investiga de que uno se enfermó. Los datos internacionales dicen que el 8% sumado origen laboral y ambiental de todos los cánceres tienen ese origen, entre laboral y ambiental. Entonces por eso hablamos de enfermedad de origen laboral. Lo que pasa es que legalmente nuestro sistema, que inauguró el menemismo y que prosiguió el actual gobierno, por el decreto 658, solamente son enfermedades profesionales aquellas que tiene tal contaminante, está el puesto de trabajo y tenés tal enfermedad. Más adelante vamos a ver que incluso reconocen el contaminante, pero no reconocen todas las enfermedades que pueden causar y solamente reconocen una parte. Pero lo vemos más adelante. Ahora con el tema riesgo, compañero Gastón, va a ser específico. Bueno, buen día a todos compañeros y compañeras. Me permite una definición, brevemente. Primero, casa, herrero, cuchillo de palo. Higienista, y en mi lugar de trabajo me caí con un desnivel. O sea que a veces uno no está atento porque quiere hacer muchas cosas. Y ahora voy a hacer un tríptico con carne propia de cómo pedir auxilio a la RT sin morir en el intento. Segundo tema. Beto hablaba de, hace un ratito, ¿Cómo? Sobre el tema de unos mitos, ¿no? Y hablaba del consumo. Y quería aportar algo chiquitito con respecto al consumismo. El tema de la obsolescencia planificada y la obsolescencia percibida. Son dos conceptos que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial con respecto a los bienes de consumo. En este sentido, ¿se acuerdan que las heladeras de antes, las viejas Siam, duraban 30 años y ahora una heladera dura 5 o menos, igual que lavarropa? Bueno, eso tiene que ver porque el mercado exige que compremos y renovemos ese tipo de unidad. Entramos en el consumismo. Y el otro, de la obsolescencia percibida, es cuando algo pasó de moda. Creemos que pasó de moda porque el conjunto de la sociedad dice que está fuera de moda. Y para pertenecer tenés que tener lo último. ¿Se entiende? Bueno, esas dos cosas. Y algo chiquitito con respecto a los mitos. Él habló de la leche. Que a la gente se le daba leche para evitar el contaminante. Bueno, eso no va. No existe. Y el otro tema es la crema con placenta de tortuga, ¿sabían? Usan las mujeres. Bueno, la tortuga no tiene placenta, pone huevos. O sea que le están vendiendo un mito. Bien, riesgo biológico. Riesgo biológico. Voy a leer porque lo preparé
medio sobre el pulso. Riesgos biológicos. Bueno, el tema de riesgos biológicos es bastante complejo. Vamos a tratar de hacerlo cortito, simple, para que no se aburran ni se duerman. Vendría a ser que están condicionados por la exposición de estos agentes biológicos que están expuestos a aquellos trabajadores de la salud o del ámbito sanitario, básicamente. En este aspecto, hongos, bacterias, virus, hay algunos nombres de bacterias como Rickettsia, Chlamydia, Legionella, Mycobacterias. Hongos serían Aspergillus, Candida, Penicillium. Cuando los solteros dejamos el pan mucho tiempo y empezamos a gozar, eso es penicilina. Bien, ahí como para que lo identifiquen. Virus, hepatitis de la A, B, C, D, G, fiebre amarilla, sarampión, papera, VIH, ¿sí? Dengue. Esos serían algunos ejemplos. Parásitos. No serían hermanos ni gente que tengamos que mantener, sino básicamente esos parásitos que producen enfermedad. Bien, estos parásitos, los hongos también dejan esporas, ¿sí? esa forma esporulada que permanecen en el tiempo y después nos agreden. Bien, algunos agentes biológicos como potencialmente infecciosos, que serían estas células, pueden contener priones. Bueno, los priones son bastante complejos, son pequeñas proteínas sin vida que se encuentran dentro del material genético y cambian, digamos, la forma de la proteína normal para empezar a hacer una enfermedad. Algunos agentes reconocidos por nuestra legislación, como la mencionó Beto, que es el 658, habla de agentes como virus, hepatitis A, B, C, micobacterias de la tuberculosis, algunos tipos de virus, virus Junín, fiebre hemorrágica argentina, citomegalovirus. El citomegalovirus se da mucho en lo que sería la mononucleosis, que habrán escuchado. Bien, eso serían. Generalmente da estos virus. A ver, un concepto ecológico es que tanto huésped como este tipo de microorganismos que nos colonizan, en general, tratan de convivir con el huésped, porque cuando tiene una forma muy virulenta, muy maligna, lo matan al huésped. Así que evolutivamente, eso es un concepto ecológico, es de coevolución, tratan de evolucionar. Cuando no pueden, matan al huésped, ¿no? O sea, muere el que lo porta. Con respecto a los, VIH, virus del herpes simple, esos son los que están reconocidos por la legislación del 658. Después existe un marco regulatorio con respecto a los residuos y a la parte de residuos patogénicos, tanto en la legislación nacional como en la Ciudad de Buenos Aires y como en cada provincia. ¿Sí? Hay algunas provincias, como nuestro sistema federal, o adhieren a la ley nacional o legislan su propia legislación. Acá tenemos compañeros de todas las provincias, desconozco todas las leyes, pero se las menciono. En el caso, de la Ciudad de Buenos Aires, incorpora una norma INAN, que es la 80.059, que es específica del residuo patogénico. Se las menciono, nada más. Básicamente, con respecto a la cadena de infección, dicen los médicos infectólogos que para que una enfermedad se produzca, tiene que haber, o se tienen que producir estos tres eslabones, ¿sí? Que es un patógeno, una cantidad suficiente de patógeno virulento, ¿sí? Una puerta de entrada, que sería una lastimación, una laceración, y un huésped susceptible de padecer la enfermedad, que se llama aquella persona que, está enferma o está inmunocomprometida o generalmente está mal alimentada, porque hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta: cuando el trabajador está bien alimentado, tiene sus defensas elevadas, altas, los microorganismos no entran tan fácil. O sea que también está ligado con el nivel de nutrición que tienen los trabajadores. Eso no hay que perderlo de vista. Brevemente, los niveles de riesgo. No está definido, pero tengamos en cuenta que el nivel de riesgo cero no existe, ¿sí? Una definición de riesgo, la que me acuerdo, la que uso siempre, que sería la probabilidad de que un hecho o suceso ocurra y sea perjudicial para nosotros. Con respecto a los microorganismos y
se los clasifica según Naciones Unidas con este nivel de riesgo. Aquellos niveles de riesgo 1 sería riesgo individual y comunitario bajo o nulo, ¿sí? Nivel de riesgo 2 sería riesgo individual moderado y riesgo comunitario bajo. ¿Se entiende? Ahí doy algunos ejemplos de microorganismos que entrarían en esta clasificación de riesgo, ¿sí? Clostridium, fíjense, Clostridium tetano, que es el tétano normalmente, el Vibrio cholérico, polivirus. Polivirus son una gran cantidad de virus, y a eso me refiero. Grupo de nivel riesgo 3, ahí sí ya tendríamos el riesgo individual elevado y riesgo comunitario moderado. Bacilos del anthrax, brucelosis, micobacterium, ¿sí? la tuberculosis, virus de la rabia. Y aquel nivel 4 de riesgo sería riesgo individual y comunitario elevado. Ahí entraría ébola, virus, hantavirus o virus punil. Ahora está de moda el ébola. Las vías de entrada, ¿cómo entran estas bacterias, estos virus, estos hongos? Bueno, básicamente tenemos una vía respiratoria, digestiva, respiratoria, porque tiene que ver la cantidad, ¿sí?, de ese contaminante en general por unidad de volumen. Digestiva es por malas condiciones de higiene o por malas prácticas. Lamentablemente tenemos que reconocerlo, que en nuestro ámbito de trabajo a veces comemos mientras trabajamos. Si no tenemos una buena higiene de manos antes de ingerir comida, somos nosotros mismos quienes nos llevamos este contaminante a la boca y lo digerimos. Esa es la puerta de entrada. La dérmica tiene que ver con la piel y la cantidad de contacto que tenemos, ¿sí? Y si la sustancia es oleosa, entra más fácilmente, ¿sí? Y la parenteral, bueno, tiene que ver con la vía de entrada a nivel sanguíneo, ¿sí? Una transfusión, lamentablemente, podría ser un nivel común parenteral. Bueno, aquellos riesgos químicos son estos agentes químicos, serían todos elementos o compuestos químicos por sí solos o mezclados, ¿sí?, tal como se presentan en estado natural. Ejemplo podría ser mercurio, plomo en estado natural, o producido o vertido como un residuo. Lamentablemente a veces el tipo de industria hace vertidos clandestinos en determinada zona y de esta manera entran por lixiviados a los acuíferos. Es decir, una nomenclatura más técnica sería la napa de agua. En una actividad laboral, bueno, se haya elaborado o no de modo intencional o se haya comercializado o no. Pueden representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a sus propiedades químicas o toxicológicas, según la forma que se haya utilizado o se haya presentado en el ambiente de trabajo. Un ejemplo de esto puede ser el mercurio, que a temperatura normal se gasifica, ¿sí? Nosotros podemos ingresarlo respirándolo. A eso me refiero. Algunos efectos sobre la salud que podemos describir sería la exposición. Viene caracterizado por una baja intensidad y los efectos aparecen después de largos años. Esto sería una contaminación crónica, ¿sí?, no aguda. No me estoy refiriendo a la contaminación aguda que se da por un hecho puntual y una gran cantidad, ¿sí? Generalmente decimos que entra en un periodo de latencia porque el trabajador se va contaminando paulatinamente. Bien, se manifiestan en edades tardías, tales como la encefalopatía tóxica o disolventes o los diferentes cánceres por agentes químicos o sustancias peligrosas. Me vienen a la mente los BETEX, decimos nosotros. Benceno, tolueno, sileno son sustancias químicas que están normalmente en los hospitales, en la parte de anatomía patológica. Obligaciones que deberían tener los empleadores. Bueno, según nuestra ley de higiene y seguridad, la ley nacional, en su artículo 8, dice que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, así como también deberían hacerlo los exámenes periódicos. Esto lo que trae aparejado es que hacer una detección precoz. Releyendo varias veces los temas de RT, encontré que si tu empleador no te lo hace, vos se lo podés exigir a la RT, ¿sí? Ahí tendríamos que trabajar todos juntos para exigírselo a la RT, por lo menos que cumpla.
Bueno, todas las sustancias químicas utilizadas en la actividad industrial están presentes en los hospitales en general. Ahí doy un ejemplo de las construcciones antiguas, en realidad el ejemplo lo puso Bertone. Estos edificios, que son construcciones de los años 50 hasta el 2000, poseen materiales que hoy por hoy están prohibidos, por ejemplo el asbesto, que lo mencionó. Perdón. Sí. Mi hospital está echado completo a ver. ¿Cómo podemos hacer para...? Está complicado. Estamos complicados. Para sacarlo, decís vos decís por las chapas de fibra de cemento. Bueno, existe una norma de cómo se tiene que sacar en teoría. El tema es obligarlo al Estado empleador a que la cumpla, ¿sí? En el caso de Beto hemos participado de un caso puntual en el museo. El tema particular de las chapas, hay dos posibilidades. O que se retire con un método específico, como dice Gastón, o pintarlos con poliurea. Eso lo tenés en el cuadernillo. La poliurea se usa para las piletas de natación. Eso genera una superficie plástica sobre la chapa que impide que se desprenda el asbesto de las chapas. Es lo que se está utilizando generalmente en Europa, que tienen planes de extracción y de aislación. En nuestro país no tenemos. Pero obviamente la idea es que la campaña contra el amianto es para que se retire de los lugares de laburo. ¿Está bien? ¿Podemos hacer un acompañamiento de arte regional para...? Sí, contá con nosotros. Además, es mucho más potente la legislación ambiental, prevé que la legislación laboral, porque la legislación ambiental, que lo considera residuo peligroso a todo poseedor, además prevé cárcel para si llega a correr la salud dañina. Entonces, lo que estamos utilizando para pedir que lo saquen es más la legislación ambiental que la laboral. Creo, si mal no recuerdo, es en la Y39, ¿no? Dentro de lo que es la ley nacional, la 24051, está previsto como un residuo peligroso. ¿Y 33? 36. Bien, Y36. Está en el cuadernillo que tenés ahí. El cuadernillo de amianto lo tenés ahí. La legislación nacional y algunas provinciales lo caracterizan al contaminante con la letra Y y un número. ¿Sí? Eso se recuerda. Bueno, cortito ya. Las sustancias químicas más comunes que podemos encontrar en hospitales serían agentes anestésicos como inhalatorios, óxido nitroso. Es bastante antiguo, el nitroso ya no se usa tanto para eso. Alotano, fluorano, agentes esterilizantes. ¿Cómo? Isoflorano se pasa. Entonces ya que anestesia. Isoflorano. Isoflorano, correcto. Y otro más. Se usa más Sí, es una combinación. de uno y otro, ¿no? Isoflorano. Ah, El alotano, poco, pero muy contaminante. es muy contaminante, correcto. Sí, sí. También encontramos alcoholes, distintos tipos de alcoholes, y aldehídos, como el formaldehído, también como esterilizante se usaba en una época y como antiséptico en algunos lugares. Se usa, sí, se usa. Bueno, citostáticos es todo un tema en sí con respecto a los hospitales. No hay mucha legislación con respecto al tema. Hay legislación internacional y hay no recuerdo ahora el número de NTP, que son notas de prevención técnica españolas, como el manejo y la parte de prevención del trabajador con respecto a los citostáticos, que no se usa mucho acá. Si estamos en contacto, podríamos remitírsela. La normativa nacional en cuanto a cómo se debe trabajar, el tema de las campanas. En Santa Fe, en los finales del centenario, tiene la campana para trabajar. Sí, bueno, eso vos te estás refiriendo a la preparación, correcto. La preparación debe hacerse bajo un flujo laminar por farmacéuticos y dársela al enfermero ya previamente preparada. Antiguamente se la daban en la sala y la preparaban, eso es cierto también, sí. Creo que no quedan lugares, o en algunos lugares sí, capaz. A ver, ¿quedan lugares? Bueno, es complejo, sí, es complejo. Las realidades locales son complejas. Bueno, mencionamos algunos disruptores endocrinos.
metales pesados como mercurio y plomo, que se mencionan, residuos sanitarios, amianto y biocidas. Por ejemplo, la sensibilización al látex es bastante frecuente por el tipo de proteína que tiene el látex en la superficie. Eso genera, bueno, con el contacto de la piel, generalmente rash cutáneo, úlceras. Hay un tema de también irritación de ojos, no solo por el látex, con otros contaminantes, ¿sí? Generalmente con todas esas sustancias, como los BTX que mencioné. Es frecuente en la población de anatomía patológica los problemas oculares. Bueno, en general es bastante. Algunos síntomas como tos, estornudo, presión en el pecho, la falta de aire, asma, rinitis también se menciona. Bueno, esto pertenece a otro compañero. Dios mío. Gracias, Gracias, Gastón. Lo que no sé si dijo Gastón, que él es delegado del Hospital Durante acá en la Capital Federal. Es uno de los que me ayudó a hacer el cuadernillo que mañana va a estar, al igual que la compañera Magalia Rosena, que es colega, licenciada en Higiene y Seguridad, y la compañera Natalia Cartesana, que está allá escondida atrás de la columna, que es nuestra socióloga del equipo. Estuvimos haciendo una investigación, dijo el muchacho, lo hizo la compañera Magali, comparando alguna legislación internacional, sobre todo la IARC, que es la agencia de la OMS, que hace calificaciones y concentra investigaciones sobre el cáncer, y la comparamos con legislación argentina. Encontramos muchas diferencias. Magali nos va a explicar cuáles son algunas de esas diferencias.